mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Más de 2 meses han pasado desde que la Corte Constitucional aceptó la demanda de inconstitucionalidad presentada por Paola Roldán, quien busca la legalización de la eutanasia para tener una muerte digna debido al estado de agonía en el que vive por una enfermedad crónica. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Farid Simon, abogado de Paola Roldán. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Saludos a usted. Gracias por estar con nosotros. Entiendo que la Corte no se ha pronunciado hasta la fecha y que de estas demandas de constitucionalidad no tendrían un plazo determinado para resolverlas, ¿no? Aunque la entidad declaró que el caso es prioritario, la falta de una fecha pues causa mucha zozobra para Paola y también para sus seres queridos. ¿No es posible saber cuándo dará la Corte Constitucional un veredicto al respecto? No, Gisela, no tenemos una fecha, no sabemos. Ha pasado 163 días desde que presentamos la demanda de inconstitucionalidad. 163 días en que la vida de Paola cada vez es más frágil, tiene momentos más complejos. Ya ha pasado ya varias crisis. Es una enfermedad tremendamente dura y degenerativa. Entonces, los tiempos de la Corte, que no son tiempos fijados en las normas constitucionales, sino que son tiempos que la Corte puede tomarse ampliamente, libremente, no son los tiempos de las personas que sufren estas enfermedades. Y la verdad, hay un nivel de angustia importante en este momento de parte de Paola y de todos los que estamos alrededor de Paola, le conocemos de alguna manera, porque sabemos ese deterioro y cómo los tiempos de la Corte no se compadecen con los tiempos de las personas en situaciones de complejidad. Aceptamos y reconocemos que la Corte ha sido muy sensible al, primero, declarar prioritaria a la causa. Segundo, hacer un adelanto de la cronología. Tercero, llamar prontamente a la audiencia. Sin embargo, ya pasan los días y las semanas y al no tener una sentencia, Paola está cada vez más cerca de la muerte y no poder ejercer este derecho. Y ya sabemos también que no estamos demandando solo por ella, pero es ella la principal en esta causa. Quisiera, Farid, compartir con nuestros amigos que nos están escuchando y nos están viendo el tuit de Paola Roldán que puso justamente al respecto de lo que estamos conversando. Ahí lo tenemos en pantalla para quienes nos siguen en vivo. Dice: hoy se cumplen 162 días desde que presenté mi demanda ante la Corte. Para muchos 162 días es nada, pero para mí ha sido 3.888 horas de supervivencia. Desde el 8 de agosto he pasado por 6 médicos que me han abandonado, docenas de episodios de atoro, 10 días entre Navidad e inicios de este año con crisis tan graves que me untaron los óleos y me despedí de mi familia. Mi cuerpo comenzó a rechazar la comida, así que voy 17 días viviendo a punta de sueros. No sé cuánto me quede de esta agonía. El tiempo para gente como yo es otro y la Corte sigue atorada en su burocracia, indolente ante una realidad que tantos, pero que como no ha tocado a su puerta, todavía sigue sin resolver. Qué doloroso este tuit, qué doloroso pensar lo que está atravesando esta mujer que por demás es una valiente extraordinaria, de verdad me conmueve muchísimo. Pero doctor, supongamos que la respuesta es rápida, que se la dan en estos días. ¿Tendría igual, Paola, que esperar a que se implemente una regulación sobre cómo aplicar la eutanasia para beneficiarse de ella? Bueno, primero, cada vez que uno le escucha esas palabras de Paola en su tweet, no deja de conmoverse, ¿no? Parece que hay una cosa que yo he leído ese tweet, pero igual no dejo de conmoverme. Es una cosa increíble, porque uno no, solo teniendo un poco de empatía, solo con un poco de empatía, uno sufre por este sufrimiento tan intenso y tan terrible que ella debe estar pasando. Hay varias cosas. Primero, nosotros creemos que hemos dado razones contundentes para que la Corte Constitucional
reconozca el derecho de las personas a decidir morir con dignidad en las condiciones que hemos planteado en la demanda. Entonces, tenemos seguridad intelectual, seguridad normativa, seguridad argumentativa de que tenemos la razón y que por lo tanto la Corte debería fallar, a menos que haya alguna cuestión extraordinaria de por medio a favor de la causa de Paola y de las personas que quieren ejercer su derecho a morir con dignidad. Pero hay escenarios de la sentencia, ¿no es cierto? Partimos del primer escenario, que es que la sentencia sea positiva, que reconozca el derecho de Paola. Ahora hay 3 escenarios. Empezamos por el escenario más, el escenario óptimo, el positivo, el que creemos que debería hacer la Corte, que es que reconozca el derecho, que declare la inconstitucionalidad condicionada del artículo sobre el homicidio y que apruebe el protocolo que adjuntamos en la demanda. Es decir, que ya reconozca directamente la posibilidad de que Paola ejerza el derecho siguiendo ese protocolo que hemos planteado. Este sería el escenario ideal, el escenario perfecto, el escenario además que creemos tiene suficientes razones legales. Este sería el perfecto en sentido de que Paola inmediatamente, una vez emitida la sentencia, Paola podría acudir a ese derecho y decidir si quiere o no ejercer el derecho, porque finalmente es una decisión que Paola debe tomar. Y puede recibir asistencia médica y acompañar a Paola en su decisión. El segundo escenario, que podría ser también positivo, pero no en general para todas las personas que reivindican el derecho, es que reconozca el derecho, que reconozca en particular a Paola la posibilidad de ejercerlo y que deje librado a una regulación posterior, sea legislativa o sea administrativa, las condiciones. Esta también sería, desde la perspectiva de Paola, un buen escenario, pero no sería un escenario general para todas las personas que están inmersas en condiciones parecidas. El tercero, que sería muy complejo porque Paola no tiene tiempo, es que reconozcan el derecho y le trasladen con un plazo a la Asamblea Nacional para que apruebe una reforma normativa. La Asamblea Nacional, primero, por la forma en que se procesan las leyes, más allá de la voluntad o no voluntad de la Asamblea Nacional, hay un tema concreto, hay un proceso de formación de leyes que toma tiempo, o sea, no es automático. No podría tratar el tema con Paola en vida y además, leyendo las cosas que se lee de los asambleístas y de algunos asambleístas, algunos asambleístas, la verdad es que el nivel de debate en algunos es muy precario y claramente ponen por delante de los derechos, las garantías constitucionales, los derechos de las personas, sus convicciones personales, sus creencias religiosas o que sea creencias personales. Si creemos que sería el peor escenario de todos, el peor, efectivamente, sería reconocer sin reconocer. Creemos que la Corte tiene los medios y tiene los mecanismos para hacerlo el primer escenario, que es el mejor de todos, ¿no es cierto? El derecho más el protocolo que está adjunto y después mandarla a la Asamblea para que esto se vuelva una norma legal a través del trámite legislativo y que se discutan otros detalles. Pero creemos que ese es el mejor de todos. Ahora, Paola en su tuit decía que ya ella no puede comer, que se ha deteriorado muchísimo, que tiene fuertes dolores. También leí que ella está con morfina, ¿no? Porque ya no soporta los dolores. Entonces eso quiere decir que la enfermedad de Paola avanza más rápido que la decisión de la Corte Constitucional. ¿Cuál es la situación de Paola ahora? Bueno, yo no le he visto a Paola estos días. Paola ha estado muy delicada, muy en situación de salud muy delicada. Primero, los dolores lo tenía desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, el tratamiento contra el dolor, los tratamientos paliativos contra el dolor, los venía recibiendo hace mucho tiempo. Lo que pasa es que se han incrementado los episodios tremendamente complejos de respiración, de atoros, de erupción, etcétera, porque progresivamente, como usted sabe, la enfermedad es una enfermedad que tiene un impacto en las neuronas motoras y ella lo que tenía todavía es movimiento en la cara y algún movimiento para poder tragar y demás. Pero a pesar de eso, debido a que es tan sensible la alimentación, ella muchas veces se ahogaba con los alimentos, tenía una alimentación parenteral. Entonces resulta que la alimentación parenteral le estaba causando mucho daño y tuvo episodios muy graves, como ella misma describe ahí, estaba despidiéndose prácticamente ya y a punto de morir, logró recuperarse, pero claro, no le queda mucho tiempo. Paola es una mujer brillante y todavía tiene lucidez absoluta, ¿no? Que es la otra Increíble cosa que tenemos que tener claro. No sé si es mejor o Paola peor. puede no responder, pero su lucidez, el dolor... Y la lucidez te hace ser más consciente de tu estado, ¿no? Y eso te duele más.
porque sabes, tu estado pone así a toda tu familia y eso te hace sufrir a ti también, ¿no? Son condiciones que si no las hemos pasado no las vemos. Que si realmente no estamos en los zapatos de su familia, de sus seres queridos, es difícil que lo entendamos realmente. Lo que quiere decir en conjunto es que las condiciones de Paola le impiden cada vez más llevar una vida digna, ¿no? Que es uno de los argumentos justamente para la eutanasia. Efectivamente, ella lo que tiene ahora es una vida, primera, tomada por el dolor, por un dolor intenso, un dolor extremo, un dolor que nadie puede ni siquiera imaginar que siente, porque todos los músculos del cuerpo están paralizados, pero sus nervios no han dejado mandar señales de dolor a su cuerpo, primero. Entonces el dolor es intensísimo, imagínense, no se puede mover nunca, no puede mover nada, ninguna parte de su cuerpo excepto la cara. Entonces el dolor es intenso. Después, esa necesidad del respirador permanente que le pone en un estado de fragilidad porque ella cualquier cosa se puede ahogar. Entonces, no solamente, hay un dolor permanente ahí, pero además es la certeza del incremento de la dependencia o de la pérdida total de comunicación con los demás. Porque también lo que le está pasando a Paola es que Paola tiene más problemas para comunicarse, habla con menos fluidez y es posible que algún momento deje de comunicarse. Entonces es la combinación. Esta vida que te has tenido, Paola, es una vida rodeada de amor, porque además sus seres queridos no quieren que ella se vaya. Ellos siguen peleando porque Paola esté ahí, pero la vida de Paola ahora es muy dura, muy difícil, muy compleja y como dice claramente, ha perdido condiciones de vida digna, ¿no? Que es la base de la demanda. Es vida digna, más libertad y autonomía personal, etcétera. Pero la base central es la posibilidad de que una persona decida cómo morir dignamente. Ahora, Farid, escuchaba a Ramiro Ávila, que también es parte de los abogados que están con Paola. Él resalta que las sentencias deben ser efectivas para las personas que la demandan y esta no es oportuna. Es decir, si Paola muere antes de que la Corte se pronuncie, sería una sentencia no eficaz, al menos para ella. ¿Paola aplicaría la eutanasia de inmediato si esta fuese aceptada o permitida por la Corte? A ver, hay que reconocer que lo que Ramiro dice es una realidad. La justicia que tarda no es justicia finalmente, porque puede uno tener un reconocimiento en la justicia de una causa que uno está defendiendo, pero que no tenga impacto en la vida o en el derecho que se está protegiendo. Por lo tanto, si la Corte se demora y sigue demorando la decisión semana tras semana, no sabemos por qué, porque creemos que ella tiene todos los elementos y herramientas para decidir, va a dictar una sentencia eventualmente que no sea justa en el sentido de beneficiar a quien pedía como Paola. La segunda cuestión es que, claro, Paola esperaría y ella ya expresó su voluntad, porque hay otras cosas derivadas a partir del caso de Paola que son bien importantes. Por ejemplo, el tema de la voluntad anticipada, es el tema de poder decidir cuando uno no puede expresar directamente la voluntad, cómo quiere uno ser tratado. Y Paola ha dejado muy claro a través de los diferentes instrumentos que expidió que ella quiere acudir a la muerte, a una muerte digna y que se la acompañe a morir, si es posible, como es su voluntad. Entonces, el tema es que si dicta la sentencia inmediatamente la Corte, ella puede ya tomar la decisión en el momento oportuno. Este momento porque puede decidir, porque puede expresar su decisión. En el momento que ella deje de comunicarse con el exterior, su decisión ya está expresada, pero ahí serán sus familiares los que tienen ante la voluntad que Paola ha expresado, ¿no? La verdad es que confiamos que la Corte... en la Corte hay mucha gente sensible, mucha gente jurídicamente competente, que saben que los argumentos son buenos, que los argumentos yo creo que son potentes, poderosos. No solamente la razón humana, porque hay una razón emotiva, pero en el mundo del derecho hay lo emotivo y lo personal, pero también hay lo jurídico. Creemos que todos los elementos jurídicos están ahí, más lo emocional, lo humano. Y creemos que hay gente en la Corte que es competente intelectualmente, me imagino que sensible sí, humanamente. Pero sin embargo, Farid, en el contexto que estamos ahora, ¿qué sucede con los tiempos de la Corte en medio de las preguntas de la consulta y las medidas del gobierno por el conflicto armado? ¿Debería la Corte, de todas maneras, priorizar la resolución sobre la eutanasia hoy por hoy? A ver, la Corte desde hace tiempos termina siendo siempre como una suerte de árbitro de la crisis nacional, ¿no es cierto? Esta es una de las múltiples veces que la crisis política termina cayendo en la Corte por diseño constitucional, diseño de control.
Y la Corte no es la primera vez y no será la última vez que la Corte está abocada a los temas cotidianos y a los temas extraordinarios. Yo creo que tiene los medios la Corte, porque el juez Herrería Bonet, que es el juez ponente de esta causa, no tiene ninguna de las dos temas complejos para resolver. Hay que recordar que son otros jueces los que han sido sorteados para decidir. Entonces, no hay ningún problema que el juez Herrería Bonet termine de preparar su proyecto de sentencia y lo someta a sus colegas, que sabemos que se puede hacer paralelamente esto. Entenderíamos que puede ser más complicado si otro juez constitucional al cual le hubiese tocado el tema de las preguntas de la consulta o el tema del estado de excepción estaría resolviendo, pero no es el caso. Yo creo que tienen los medios para resolver. Farid, y tienen la posibilidad. Muchísimas gracias, Farid, por ayudarnos en esta entrevista. Los periodistas, la prensa en general, yo creo que estaremos muy pendientes de los resultados de la Corte en cuanto a este caso. Le agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Gisela. Agradezco mucho la invitación y un llamado a que estemos vigilantes, porque la verdad es muy rápido el deterioro de Paola y si la Corte no resuelve, no se reconocerá su derecho. Muchísimas gracias. Farid Simon, abogado de Paola Roldán, quien pide la eutanasia desde hace más de 2 meses para morir con dignidad.